Bueno, como el título lo indica, yo voy a hablarles esta mañana de la relación entre Michel Foucault y la Escuela de Frankfurt. Pero no quiero hacer una reflexión en términos generales sobre este tema, sino más bien tratar de dilucidar en qué consistió esta relación desde el punto de vista de Foucault, es decir, cómo el propio Foucault entendió los trabajos de la Escuela de Frankfurt a partir de sus propias preocupaciones teóricas. Y acá encontramos, digamos, una primera dificultad cuando uno hace este tipo de preguntas. Foucault no escribió nunca nada sobre la Escuela de Frankfurt. Entonces, todo lo que tenemos son breves referencias encontradas en artículos, en algunas entrevistas, de modo que el tema de esta conferencia es más bien un intento como de reconstrucción a partir de esos fragmentos, es decir, tratar de reconstruir la visión que Foucault tenía de la Escuela de Frankfurt. Entonces yo les propongo avanzar en este tema en tres momentos. En el primer momento veremos cuál es la lectura que tenía Foucault de la primera Escuela de Frankfurt. Ustedes saben que normalmente se hace una diferencia entre los primeros escritos de la escuela antes del exilio. Luego, en realidad se habla de tres fases. Una primera fase que son los primeros escritos de la escuela, sobre todo los de Horkheimer en la década de los 30, algunos textos de Adorno. Luego, en el exilio se escriben obras como La crítica de la razón instrumental y La dialéctica de la ilustración en el exilio americano. Y finalmente, en el regreso a Alemania de Horkheimer y Adorno, ya sería una última parte en la historia de la escuela donde se destacan sobre todo las obras de Adorno en los años 60. Bueno, en esta primera parte que les digo, yo me concentraré más bien en la lectura que tenía Foucault de la primera escuela de Frankfurt. Luego, en un segundo momento, quisiera referirme al modo en que Foucault leía el trabajo de Habermas, centrándome en ese fallido debate entre los dos filósofos que algunos discípulos de Habermas habían propuesto en que se encontraran Foucault y Habermas en Berkeley, sobre todo en Estados Unidos. Ese debate finalmente nunca se realizó. Yo quisiera referirme un poco a esto en la segunda parte. Y en un tercer momento me gustaría examinar el concepto de crítica en Foucault. O sea, si vamos a hablar de Foucault en la teoría crítica, pues tal vez sería interesante entender qué buscaba Foucault con crítica, qué entendía Foucault por crítica, y si podríamos hablar entonces de una teoría crítica de la sociedad en Foucault. Este es el recorrido que les propongo. Entonces vamos en el primer punto, Foucault y la primera escuela de Frankfurt. Bueno, aquí lo primero quizás sea resaltar que la recepción de la escuela de Frankfurt en Francia fue muy tardía, muy tardía. Yo creo que es una recepción que no se remite más atrás de los años 70. Estamos hablando de que los primeros textos de la escuela, los primeros textos de Horkheimer son de los años 30, y en Francia empieza a hablarse de la escuela de Frankfurt apenas en los años 70. Foucault mismo en alguna entrevista dice, lo cito: puedo asegurarles que cuando era estudiante no oí a ningún profesor pronunciar el nombre de la escuela de Frankfurt. Foucault estudió por ahí en los 50, hizo sus estudios superiores en los 50, nadie hablaba de la escuela de Frankfurt en Francia. Y de tal manera que cuando Foucault empieza a leer textos de la escuela de Frankfurt, ya Foucault era grande, digamos, ya había escrito por lo menos 3 grandes obras: Historia de la locura, Las palabras y las cosas y, digamos, Vigilar y castigar. De tal manera que no se puede hablar ni siquiera mínimamente de que hubiese habido una influencia de la escuela de Frankfurt sobre Foucault. ¿Sí? De hecho, el único texto que Foucault conocía de la escuela, al parecer, como les digo, esto es un intento de reconstrucción, no era de Horkheimer o de Adorno, sino de 2 miembros más o menos marginales de la escuela que se llamaban Georg Ruschen y Otto Kirchheimer. Un texto que ellos publicaron en el 39, titulado, lo publicaron
publicaron en inglés Punishment and Social Structure. Y ese texto lo menciona Foucault, Vigilar y Castigar. Y lo menciona con palabras muy elogiosas, en Vigilar y Castigar. Dicho sea de paso, este libro de Rusche y Kirchheimer no le gustaba mucho a Horkheimer. Parece que Horkheimer no, como lo dice Diggerhaus, el gran historiador de la escuela, Horkheimer pensaba que este libro no era muy bueno debido a la ausencia de reflexiones provenientes del psicoanálisis, que para Adorno y Horkheimer pues eran muy importantes en aquella época, pero en cambio seguramente quizás esa fue la razón por la cual el libro le gustó mucho a Foucault. Bueno, diríamos entonces que es apenas hacia finales de la década de los 70, cuando Foucault ya estaba en plena reelaboración de su analítica del poder, cuando ya estaba empezando a acuñar este nuevo concepto que supondría una revisión total de su analítica del poder, que es el concepto de gubernamentalidad, que puede hablarse quizás de una, yo no sé si llamarlo recepción, pero por lo menos algún tipo de relación entre la obra de Foucault y la de la Escuela de Frankfurt, sobre todo los trabajos de Horkheimer y Adorno. Voy a leerles un texto de la entrevista que concede Foucault en 1978 a Duccio Trombadori, y les pido que escuchen bien lo que voy a leer aquí. Le dice Foucault en esta entrevista a Trombadori, dice: cuando reconozco estos méritos de los frankfurtenses, lo hago con la mala conciencia de quien habría debido conocerlos y estudiarlos mucho antes de cuando lo hizo. Si hubiera leído antes esas obras, sin duda habría ahorrado tiempo útil, no habría tenido necesidad de escribir ciertas cosas y habría evitado algunos errores. Si hubiera conocido a los frankfurtenses cuando era joven, habría quedado seducido hasta el punto de no hacer en la vida otra cosa que trabajar para comentarlos. En cambio, su influencia sobre mí ha sido retrospectiva, una contribución que llegó cuando no estaba ya en la edad de los descubrimientos intelectuales, y no sé siquiera si alegrarme o disgustarme por ello. Bueno, es muy claro, ¿no? Foucault dice que encuentra tantas resonancias entre su propio trabajo y el de la Escuela de Frankfurt que de haberlo conocido antes, seguramente su trayectoria intelectual habría sido otra, ya que estos autores de la Escuela de Frankfurt habían abordado temas muy similares a los que Foucault mismo había empezado a investigar ya desde Historia de la Locura en la época clásica. Ahora, la pregunta que a mí me inquieta es: ¿a qué trabajos de la Escuela de Frankfurt se refiere Foucault concretamente? Cuando él dice que si los hubiera leído antes, si hubiera conocido lo que decían, lo hubiera influenciado. ¿A qué trabajos se refiere Foucault? En la entrevista con Lucio Trombadori, leo otro poquito, no hay muchas pistas sobre eso. Voy a leerles este fragmento. Dice Foucault: en lo que a mí respecta, pienso que los frankfurtenses plantearon problemas con los cuales aún bregamos, entre otros el de los efectos de poder relacionados con una racionalidad que en Occidente se definió desde el punto de vista histórico y geográfico a partir del siglo XIV. Occidente no habría podido alcanzar los resultados económicos y culturales que le son propios sin el ejercicio de esa forma específica de racionalidad. Fin de cita. Bueno, si uno lee esto, entonces pareciera, uno dice, claro, Foucault está hablando entonces del despliegue de la razón instrumental, ¿no? Tema al que Horkheimer y Adorno habían dedicado ese famoso libro de 1944, Dialéctica de la Ilustración. Esta impresión uno pudiera reforzarla si uno considera un segundo texto de Foucault, que es la conferencia que es la crítica de 1978, que dictó Foucault ante la Sociedad Francesa de Filosofía, en la que dice, en esa conferencia, cito otra vez, que tanto en Francia como en Alemania ha sido planteado el problema de la Aufklärung, la ilustración. En Francia, a través de la epistemología de la ciencia,
en Alemania a través de los trabajos de la Escuela de Frankfurt. Y agrega Foucault en esa conferencia, dice: ha habido toda una crítica del positivismo, del objetivismo, de la racionalización, de la tecné y de la tecnificación. Bueno, si uno mira entonces estas dos afirmaciones de Foucault, uno diría, bueno, se está refiriendo con claridad pues, a la dialéctica de la ilustración, ¿no? Ese es el texto que Foucault tiene en mente. Y ustedes recuerdan pues, la tonalidad de este texto de Jorge Anegador, ¿no? Donde hablan de una crítica total de la racionalidad, un despliegue de una lógica del dominio que se ha extendido por toda la historia de Occidente y que finalmente culmina en Auschwitz, ¿no? El despliegue de la razón instrumental, la ilustración de bienes subterráneos. Esa es una de las tesis de este libro. Entonces es una crítica total a los procesos de racionalización que son los que han marcado la modernidad. Sin embargo, me parece a mí, una lectura más cuidadosa nos muestra que no es a estos trabajos medianos de la época mediana de la Escuela de Frankfurt a los que Foucault hace referencia. Ya verán por qué. Porque la Aufklärung, la ilustración de la que Foucault habla, no es la misma Aufklärung de la que habla Horkheimer y Adorno. Todo apunta a que los trabajos que Foucault dice admirar tanto de la Escuela de Frankfurt y con los cuales encuentra tantas resonancias son los textos más antiguos, en especial los textos de los años 30. Y yo diría que uno puede razonablemente mostrar que el texto que Foucault tiene en mente cuando habla de esta admiración por la Escuela de Frankfurt es uno muy conocido que se llamaba Teoría Tradicional y Teoría Crítica, que es un texto que Horkheimer publicó originalmente en 1937, fue traducido al francés apenas en el año de 1974 por la editorial Gallimard. Es decir, la cercanía de la Escuela de Frankfurt con los trabajos de Foucault se remite a los textos fundadores de la escuela y no a la dialéctica de la ilustración ni a la crítica de la razón instrumental. Esta creo que es la primera tesis que quiero presentarles. Ahora, solamente voy a enumerar, esto es un proyecto de investigación, en realidad lo que les estoy acá presentando, esto hay que desarrollarlo. Yo diría que estas similitudes entre la primera escuela de Frankfurt y el trabajo genealógico de Foucault, sobre todo del Foucault de la época intermedia, podríamos pensarlo en 4 puntos. Voy a solamente enumerarlos, no voy a desarrollar ninguno, solo los enumero. El primer punto de resonancia y de encuentro, y me refiero sobre todo a este trabajo de Horkheimer de la teoría tradicional y teoría crítica, diría yo que tanto Foucault como Horkheimer procuran una radicalización del concepto de crítica desarrollado por Kant. Ustedes recuerdan que Horkheimer fue discípulo de Hans Cornelius. Hans Cornelius fue su director de tesis doctoral sobre Kant. La tesis de Horkheimer fue sobre la estética de Kant. Y la tesis de habilitación también, Hans Cornelius también creo que le dirigió la tesis de habilitación a Adorno. Y Hans Cornelius era un neokantiano, de tal manera que Horkheimer conocía muy bien el trabajo de Kant. Y lo que hace Horkheimer es una radicalización de la crítica de Kant, la crítica de la razón a Kant, mostrando digamos que los a priori sobre los cuales operamos y pensamos no remiten a la actividad racional de un sujeto trascendental, sino a estructuras histórico-sociales. Eso es lo que hace Horkheimer, y me parece a mí que es también lo que hace Foucault en la ingeniería Foucaultiana, ¿no? Y ya desde las palabras y las cosas, Foucault habla de a priori históricos. Y lo mismo cuando habla de dispositivos, los dispositivos operan como a priori históricos. Entonces yo diría que un primer encuentro es que tanto Foucault como Horkheimer realizan una radicalización del concepto de crítica desarrollado por Kant. El segundo punto de encuentro, me parece, es el rechazo que tanto Foucault como Horkheimer como Foucault realizan de un tipo de teorización que Horkheimer denomina teoría tradicional. Y esta teoría que
consiste la teoría tradicional en oposición a la teoría crítica? La teoría tradicional, dice Horkheimer, está basada en la figura cartesiana del sujeto que está desligado del mundo. Es decir, de un sujeto que opera, que tiene operaciones intelectuales, mentales, marcadas en base a sus propios imperativos racionales, pero es un sujeto desligado del mundo. Un sujeto que no es un sujeto social, digamos. Esa es la teoría, ese es el concepto de teoría tradicional que Horkheimer le achaca pues, al positivismo en su época y también algunas tendencias de la filosofía alemana de su época, Max Scheler, Karl Mannheimer, todas estas personas con las que Horkheimer estaba peleando en aquella época. Esta concepción tradicional de teoría, dice Horkheimer, ha hecho que la ciencia se vea a sí misma como una actividad que opera con independencia de la economía. Es decir, como la ciencia como una esfera que nada tiene que ver con la economía. Y lo que hace la teoría crítica en contraposición a esta teoría tradicional es justo mostrar que la ciencia tiene que ver con la industria, por ejemplo. O sea, que la razón científica, las operaciones de los científicos no pueden ser pensadas con independencia del mundo económico. Esto es lo que haría la teoría tradicional frente a esa visión purista, digamos, de la ciencia que tiene la teoría tradicional frente a la teoría crítica. Y Foucault, pues, me parece que el trabajo de Foucault trata de mostrar más o menos lo mismo. Es claro, como la psiquiatría, por ejemplo, tiene que ver con el despliegue del capitalismo, como el dispositivo de sexualidad tiene que ver con la economía. Bueno, en tercer lugar, tercer punto de encuentro, y es tal vez una consecuencia de lo anterior, es que tanto para Foucault como para Horkheimer el conocimiento es entonces resituado en el espacio conflictivo de lo social, lo cual significa que la crítica del conocimiento se convierte ahora en una crítica de la sociedad. O sea, que eso que llamamos epistemología, tanto que teoría del conocimiento, en realidad, tanto para Foucault como para Horkheimer, empiezan a operar como una teoría crítica de la sociedad. Sobre todo entender el papel social de la ciencia, en Horkheimer y en el caso de Foucault, el papel de las llamadas ciencias humanas, mostrando cómo están atravesadas por relaciones de poder. Y en cuarto y último lugar, diría que tanto Foucault como Horkheimer le dan prioridad a la práctica sobre la teoría, a la primacía de la praxis sobre la teoría. Es decir, una vez mostrada la vinculación social de la ciencia y del conocimiento, entonces de lo que se trata es de mirar cómo funcionan las prácticas, tanto en uno como en otro. Es decir, mostrar cuál es la racionalidad implícita en las prácticas científicas, ¿no? Que no es una racionalidad intrínseca de la ciencia, sino una racionalidad social, digamos. Y aquí me parece interesante también que tanto Foucault como Horkheimer favorecen investigaciones de carácter empírico, sobre todo el primer Horkheimer en aquel primer discurso de inauguración de la Escuela de Frankfurt en 1931, la función social de la filosofía social y las tareas de un instituto de investigación social, que fue la conferencia en la que Horkheimer asume la dirección del Instituto de Investigación Social en Frankfurt en 1931. En esa conferencia Horkheimer es claro que él no quería investigaciones demasiado filosóficas, digamos, sino investigaciones que hoy llamaríamos nuestro lenguaje transdisciplinario, ¿no? O sea, él quería que la filosofía se juntara con la sociología, con la economía, con la historia, y pudieran, digamos, elaborar diagnósticos compartidos y relacionados sobre lo social. Bueno, lo mismo hace Foucault, pues ustedes saben que Foucault se mueve a caballo entre la filosofía y la historia. Entonces, digamos, esta idea de investigar las prácticas de investigaciones de carácter empírico, intero-transdisciplinario, me parece que es también un punto de encuentro importante entre la primera escuela de Frankfurt y el trabajo de Foucault. Bueno, ese sería, digamos, un cierre, digamos, un primer comentario entonces frente a Foucault y la primera escuela de Frankfurt. Esto es lo que Foucault admiraba. Pero si volvemos a la entrevista con Trombadori,
con Lucio Trombadori, la entrevista del 78, Foucault también tiene críticas a la escuela de Frankfurt. O sea, no solo encontraba resonancias, sino también encontraba problemas. Y son básicamente tres críticas las que Foucault dirige al trabajo de la primera escuela, al trabajo de la escuela de Frankfurt. La primera crítica, dice Foucault a Trombadori, es que la escuela de Frankfurt manejaba una concepción de sujeto, entre comillas, bastante tradicional, dice Foucault. Una concepción bastante tradicional de sujeto. Y dice, cito, notablemente impregnada de un humanismo de tipo marxista. Bueno, ¿qué significa una concepción tradicional de sujeto marcada por un humanismo marxista? Pues yo diría, es la idea de que se presupone la existencia de una especie de naturaleza humana que ha sido oscurecida, que ha sido explotada, que ha sido engañada de algún modo por el despliegue de la economía y que por tanto debe ser liberada. Debe haber una liberación de esa naturaleza que ha sido alienada, que ha sido oprimida y que debe ser recuperada y liberada. Bueno, ese tipo de Foucault llama esto que dice que eso es un humanismo, ¿no? Porque supone una concepción tradicional de sujeto, es decir, una concepción de naturaleza humana que Foucault no acepta en sus trabajos. Ustedes saben que Foucault la filosofía de Foucault es radicalmente antihumanista, en el sentido de que niega esta concepción tradicional de sujeto. Para Foucault no existe ninguna naturaleza humana. En la misma entrevista a Trombadori, cito, dice Foucault, el hombre es un animal de experiencia, que se empeña sin fin en un proceso que, al mismo tiempo que define un campo de objetos, lo desplaza, lo deforma, lo transforma y lo transfigura como sujeto. Es decir, lo que caracteriza al hombre entonces es su historicidad radical. Como diría Ortega y Gasset, el hombre no tiene naturaleza, tiene historia. ¿Sí? Entonces no hay nada en el hombre tan estable que nos permita definirlo esencialmente como algo. La concepción que tiene Foucault del humano, del hombre, es pues, caracterizada por una historicidad radical, un devenir permanente, ¿no? Una plasticidad histórica que la escuela de Frankfurt hipoteca en nombre de un humanismo que ya en Francia, a propósito, en la misma época que Foucault está diciendo estas cosas, había sido ya criticado por Althusser, ¿no? Ustedes recuerdan los trabajos de Althusser frente al humanismo marxista. Althusser, en estos textos de la Revolución Teórica de Marx, por ejemplo, donde muestra cómo en el Capital Marx rompe con el humanismo de sus primeros escritos, los escritos del 43, por ejemplo, cuando Marx todavía tenía esta concepción de la naturaleza humana, pero en el Capital, estoy hablando de Althusser, se rompe con esta concepción humanista y bueno, ya, es decir, Foucault estaba completamente familiarizado con estos debates en torno al humanismo gracias al trabajo de Althusser, que fue su maestro en la Escuela Normal Superior. Bueno, esa es la primera crítica. Entonces, primera crítica, la Escuela de Frankfurt maneja un concepto demasiado tradicional de sujeto. La segunda crítica a los trabajos de la Escuela de Frankfurt, en la entrevista a Lucio Trombadori, dice Foucault, cito, la relación con la historia es otra cuestión que me desilusionó de los frankfurtenses. Me parecía que hacían poca historia, que se referían a investigaciones efectuadas por otros, a una historia ya escrita y valorizada y que la presentaban como background valorativo. ¿Qué significa esto? Bueno, Foucault, saben ustedes que tiene un trabajo bastante interesante como historiador, sus trabajos casi todos son trabajos de historia, con un manejo importante de archivos, con un trabajo de historiador, ¿no? Entonces, claro, desde esa perspectiva, mira los trabajos de la Escuela de Frankfurt y dice, esta gente no es más de historia. Esta gente tiene evaluaciones o valoraciones sobre la historia, pero ellos mismos no hacen historia, no levantan archivos, lo que hacen es simplemente citar a historiadores profesionales y colocar estos trabajos que otros realizan y lo colocan como un background a partir de los cuales ellos hacen teoría, pero ellos mismos no hacen historia. Entonces, hay un déficit historiográfico en los trabajos de la Escuela de Frankfurt.
situación que puede haberles conducido, digo yo, a caer en esa filosofía de la historia manifiesta en obras como Dialéctica de la Ilustración, en los que la historia empírica es olvidada por completo en favor de una teoría metahistórica, es decir, todo este metarrelato de la decadencia de la razón occidental que finalmente desemboca en Auschwitz. Ya Habermas mismo en la teoría de la acción comunicativa, ustedes recuerdan, había criticado el modo como la dialéctica de la ilustración de un creador no había de una filosofía de historia diferente. Bueno, yo les dije que eran dos críticas, pero son tres en realidad. Hay una tercera crítica, pero esta ya no está en la entrevista a Lucio Stropadori, sino que tenemos que irnos a otro texto del poco conocido de Foucault llamado El polvo y la nube, que los historiadores seguramente recuerdan. Es un texto del 78, donde es un encuentro entre Foucault y los historiadores franceses a propósito de la publicación de Vigilar y Castigar. Y en ese texto, El polvo y la nube, Foucault rechaza el concepto de racionalización. Max Weber rechaza el concepto weberiano de racionalización, por lo menos como lo usaba la escuela de Frankfurt, es decir, la idea de que hay un proceso único de racionalización que atraviesa toda la historia de Occidente, en el sentido weberiano que la escuela de Frankfurt asumiría pues, este diagnóstico de la racionalización de Occidente hecho por Max Weber. Lo que dice Foucault en la entrevista con los historiadores, en el encuentro con los historiadores del 78, es que en lugar de una racionalización, de un proceso de racionalización, deberíamos hablar más bien de racionalizaciones locales y específicas, que jamás engloban a toda la sociedad, sino que deben ser estudiadas conforme al funcionamiento de sus prácticas. Esto va a ser importante, ustedes lo verán más adelante. O sea, para Foucault no existe tal cosa como la racionalización de la sociedad. Eso es una generalización inaceptable, diría Foucault. Lo que tenemos que ver es racionalizaciones distintas, distintos ámbitos de racionalización que no obedecen a un solo proceso de racionalización a las que todas las demás racionalizaciones remiten, sino más bien hablar de articulación entre distintos tipos de racionalización. Por ejemplo, digamos lo que está diciendo Foucault en un libro como Vigilar y Castigar, no es que la racionalidad de la prisión es ese efecto de una racionalización global que también abarca el hospital, la fábrica, etc. No es la misma racionalidad la que se manifiesta en cada uno de estos casos. O sea, cuando Foucault habla de la sociedad disciplinaria, no entendamos la sociedad disciplinaria como efecto de un proceso único de racionalización. Parece que esta es una lectura que no hace justicia a lo que está haciendo Foucault. No es la misma racionalidad, son distintas formas de racionalidad que se articulan a partir de dispositivos. El dispositivo lo que hace es, los dispositivos articulan distintos tipos de racionalidad, pero no hay un proceso de racionalización como el que se muestra en la dialéctica de la ilustración. Una sola racionalización que abarca todo. Son distintas racionalidades, distintos dispositivos que se despliegan, que se articulan de distintos modos. Voy a moverme a otra entrevista, que esta vez del año 83, es una entrevista que le da Foucault a Gerard Rollet. La entrevista se llama Estructuralismo y Postestructuralismo, donde Foucault profundiza en esta tercera crítica. Foucault rechaza en esta entrevista con Rollet, Foucault rechaza la tesis según la cual la razón se habría bifurcado a raíz de la modernización. Esta es una tesis hegeliana. Recuerden que Max Weber hace una distinción entre una racionalidad formal y una racionalidad sustancial. O sea, la tesis de Weber es que la racionalización supone que de una racionalidad sustancial compartida por todos se empieza a formar una racionalidad formal del cálculo, de la matemática, de la instrumentalidad, que de pronto se impone sobre esa racionalidad sustancial. La misma tesis la defenderá Horkheimer en su libro Crítica a la razón instrumental. También Horkheimer hablará de una bifurcación de la razón, de una razón subjetiva y de una razón objetiva. Foucault rechaza
esto de la bifurcación. Para Foucault no ha habido ninguna bifurcación. Más bien Foucault habla en esa entrevista de una copiosa ramificación de racionalidades sin que ninguna de ellas consiga englobar a toda la sociedad. Y voy a citarles, pongan atención a esta cita, en la entrevista con Girard Rollet dice Foucault: lo que he intentado analizar son formas de racionalidades, diferentes instauraciones, diferentes creaciones y diferentes modificaciones por las cuales ciertas racionalidades se engendran unas a otras, se oponen unas a otras, se sustituyen unas a otras, sin que sin embargo se pueda fijar un momento en el que la razón habría perdido su proyecto fundamental, ni tampoco fijar un momento en el que se habría pasado de la racionalidad a la irracionalidad. Bueno, acá hay varias cosas, no voy a tocarlas todas, voy a ir un poco rápido. Tenemos mucho tema, estoy en el primer punto. Entonces, primero, no hay un momento en el que la razón hubiera perdido su proyecto. Eso es carreta, esta idea de que estaba la razón, en un momento estaba la razón unificada, y de pronto cuando llegó la modernidad la razón se bifurcó, se hizo instrumental. Esto es un cuento de hadas, diría Foucault. Es un cuento de hadas hegeliano, remitido al idealismo alemán. No ha habido tal proyecto fundamental de la razón que en el mundo se perdió, no ha existido ninguna bifurcación. Y tampoco, dice Foucault, podemos hablar de unas prácticas que son racionales a las que opondríamos otras prácticas que serían irracionales. Ustedes recuerdan también que esa es la tesis en la dialéctica de la ilustración de Jorge Agregador, como la ilustración Aufklärung ha devenido en irracionalidad, es decir, como Auschwitz es un proyecto de la razón. O sea, la razón deviene en irracionalidad. Bueno, para Foucault, esto, digamos, no es posible hablar de prácticas que sean racionales y de otras prácticas que sean irracionales por varias razones. Primero, porque ello supondría convertir una forma de racionalidad específica en la razón básica, la forma original básica de la razón, frente a las cuales podría juzgarse la irracionalidad de otras formas. O sea, no podemos hablar de una razón que sea racional y de otra que sea irracional, o de otra forma de irracionalidad, porque eso supondría establecer un criterio normativo que Foucault rechaza para poder pasar juicios sobre la irracionalidad de una cosa. Tendría que juzgarse desde un criterio de racionalidad, y Foucault rechaza este criterio normativo, y vamos a ver que este es el gran problema que va a tener Habermas, ¿no?, en su lectura de Foucault. En la misma entrevista con Girard Rollet dice Foucault: para mí ninguna forma dada de racionalidad es la razón. Importante también esto: Foucault no habla de la razón, habla de racionalización o de racionalidad. No es lo mismo racionalidades que la razón. ¿Vale? Además, todas las prácticas para Foucault son racionales. O sea, para Foucault no existen prácticas irracionales. Si una práctica es práctica, es racional. ¿Por qué? Porque todas las prácticas son sometidas a reglas. O sea, no hay ninguna práctica que sea práctica y no esté sometida a una regla. Entonces, es decir, tienen un objetivo, una técnica, unos medios, una racionalidad orientada a fines, como diría Pedro. Entonces, si esto es así, no existen prácticas irracionales. La práctica, en tanto que práctica, siempre es racional. Bueno, segundo punto, vamos con el segundo: Foucault y Habermas. Bueno, dejamos entonces Jorge Agregador, ¿no? Había tanto que hablar sobre este tema, y pasamos a otro miembro de la escuela de Frankfurt, quizás el más discutido, ¿no? Por ahí, cuando leí el anuncio que se hizo de esta conferencia, alguien puso un comentario: ahí está Jorge, por la imagen que apareció, recuerdan ustedes, estaba pues el papá Jorge Agregador y los tres hijitos, que son Adorno, Marcuse y Habermas. Entonces alguien hizo el comentario: ahí está en la escuela de Frankfurt y el traidor Habermas.
Entonces, pasemos a Habermas. Y diría yo lo siguiente: en el año, digamos, hasta el año 1981, vamos a movernos a la década del 80, hasta el año 1981, el único texto de Habermas que Foucault conocía era Conocimiento de Interés, que había sido publicado originalmente en 1968. ¿Sí? Es decir, nada conocía Foucault de la obra posterior del filósofo alemán. No tenía ni idea. Diríamos que Conocimiento de Interés era un texto que Foucault admiraba en algún sentido, pero rechazaba en otro. O sea, Foucault, desde luego, rechazaba esta idea de los intereses anclados en la especie humana, ¿no? Es una de las tesis de Habermas ahí, de que hay unos intereses trascendentales o cuasi trascendentales. Foucault rechazaría desde luego esta tesis, pero por otro lado, era un texto que Foucault conocía y admiraba. Es lo único que conocía hasta que Habermas pronunció el 11 de septiembre de 1980, con motivo del premio Adorno que le otorgó a la ciudad de Frankfurt, un discurso titulado La modernidad, un proyecto inacabado. Y ese discurso de Habermas recibiendo el premio Adorno en Frankfurt fue traducido al francés por la revista Critique en octubre de 1981, o sea, el mismo año, y fue leída esta versión por Foucault. ¿Vale? Entonces, voy a hablar un momentico del discurso de Habermas en la recepción del premio Adorno. En ese discurso, y para que ustedes entiendan cuál fue el gran enojo de Foucault, Foucault terminó tremendamente molesto con este discurso. Vamos a ver por qué. En ese discurso de Frankfurt, Habermas presenta su diagnóstico de la sociedad contemporánea recurriendo a un viejo motivo weberiano, otra vez más Weber, esta de que la modernidad ha supuesto la diferenciación de la razón en tres compartimientos aislados. O sea, la modernidad no se bifurcó para Habermas, sino se trifurcó. ¿Sí? Entonces, el proyecto de la modernidad lo que ha supuesto para Habermas es una trifurcación de la razón: la racionalidad cognitivo-instrumental, la racionalidad práctico-moral y la racionalidad estético-expresiva. O sea, tres ámbitos de la razón que se diferenciaron con la modernidad y que, según Habermas, han derivado en la formación de tres diferentes, como los llaman, culturas de expertos que se han diferenciado del mundo de la vida, de la Lebenswelt. O sea, la esfera de los científicos, cultura de expertos, la esfera de los científicos, la esfera de los juristas y políticos y la esfera de los artistas y críticos de arte. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice Habermas? ¿Qué es el proyecto de la modernidad para Habermas? Bueno, por un lado, la modernidad para Habermas es un proceso de trifurcación de la razón en tres ámbitos distintos, y eso tiene cosas positivas y también tiene patologías, diría Habermas. ¿Cuáles son las cosas positivas? Habermas ve ahí en ese despliegue tripartita de la razón el despliegue de un gran potencial cognitivo, ¿no? que cree que es muy positivo para toda la sociedad. Sin embargo, dice Habermas, el proyecto de la modernidad no consistió nunca en recuperar la unidad de la razón. Para Habermas, esta idea de recuperar la unidad de la razón es un proyecto nostálgico y conservador en últimas, ¿no? Sino más bien, el proyecto de la modernidad para Habermas consiste en entablar canales de comunicación, teoría de la acción comunicativa, entablar canales de comunicación en dos niveles, en dos ejes. Primero, entre los tres ámbitos diferenciados de la razón, para que no se separen unos de otros. La propuesta de Habermas es, bueno, tenemos que empezar a entablar puentes de comunicación entre las culturas de expertos, ¿no? Entre las culturas de los científicos, la de los políticos y la de los artistas, ¿vale? De tal manera que pueda haber un balance entre esas tres culturas y que no una de ellas se imponga sobre las demás. Y el segundo eje es la comunicación entre las culturas de expertos, las tres culturas de expertos, y el mundo de la vida, el mundo de la vida cotidiana, digamos lo que llamaríamos el
ciudadano de a pie, como decía mi jefe Guillermo Hoyos, con el ciudadano de a pie. Entonces, la ciencia, el arte y la moral deben tener entonces anclaje en la cotidianidad, o como Habermas diría luego, deben estar sometidas al control democrático. Ese es el proyecto de Habermas. Bueno, estoy todavía en el discurso del 81. ¿Cuál es el problema que le ve Habermas? ¿O qué más dice en ese discurso de Frankfurt? Dice que este proyecto de la modernidad empezó a verse malogrado, empezó a verse entorpecido. ¿Y quiénes son los culpables de eso? Los artistas. Las vanguardias artísticas. Claro, dice Habermas, las vanguardias artísticas, o sea, todo esto del surrealismo, el dadaísmo, otros movimientos artísticos de vanguardia, representa para Habermas tendencias conservadoras, paradójicamente. ¿Y por qué? Porque estos movimientos lo que intentaban era, ustedes recuerdan, recuperar el vínculo del arte con la vida, ¿no? O sea, abajo los museos, destruyamos esa vaina, más bien saquemos el arte a la calle o convirtamos en obra de arte un objeto cotidiano cualquiera, un orinal, cualquier cosa, puede ser arte, todo puede ser arte. Bueno, Habermas sospechaba mucho de esta idea de las vanguardias artísticas. ¿Por qué? Porque decíamos antes, porque él ve ahí el intento de recuperar la unidad de la razón, es decir, de no reconocer el despliegue del potencial cognitivo de una esfera autónoma que es el arte. O sea, para Habermas está muy bien que el arte sea una esfera autónoma, ¿sí? Porque hay un potencial cognitivo importante. Habermas ve con malos ojos la idea de destruir la autonomía del arte, que es lo que propugnaban las vanguardias artísticas. Entonces, claro, cancelar el potencial cognitivo que se desplegó con la crítica de arte y la autonomía del arte para Habermas es una tendencia regresiva, conservadora. Bueno, por ahí no ha llegado a Foucault. ¿Cómo conectamos esto con Foucault? Bueno, esa es la crítica que hace Habermas a la posmodernidad, ¿sí? En ese discurso de Frankfurt. En la opinión de Habermas, la posmodernidad, o lo que llamaré más bien el posmodernismo, es un heredero directo de las vanguardias artísticas. O sea, uno no puede entender, dice Foucault, a Derrida, a Foucault, dice Habermas, uno no puede entender a Derrida o a Foucault sin la gran influencia que estos autores han recibido del espíritu, no directamente, pero sí del espíritu de las vanguardias artísticas. Y dice, en ese texto se refiere directamente a Foucault llamándolo un joven neoconservador. Ni era tan joven, pero bueno, era un joven neoconservador. ¿Y por qué era un joven neoconservador Foucault? Pues justamente el problema de Foucault y de otros franceses, dice Habermas, es su esteticismo vanguardista, porque ellos confían en las fuerzas espontáneas, así lo estoy casi citando acá a Habermas, ellos confían en las fuerzas espontáneas de la imaginación, la experimentación constante, pues, cuento con Bataille, e identifican maniqueamente la razón con la voluntad de poder bajo la influencia de Nietzsche. Entonces, ese redescubrimiento francés de Nietzsche durante los años 70 es visto por Habermas como un gran peligro, como una regresión, como una idea de cancelar el despliegue de la autonomía de esos tres ámbitos que para Habermas es muy importante. Porque el problema para Habermas es otro, el problema para Habermas, recuerden, es lo que llaman la colonización del mundo de la vida por el sistema, que eso es otra cosa muy distinta, ¿no? O sea, el problema de Habermas no es que se haya desplegado una racionalidad relativamente independiente del mundo de la vida. Muy bien eso, que haya culturas de expertos y todo esto está bien, ¿no? Sí. El problema es cuando una de esas culturas de expertos empieza a colonizar no solo a las otras dos, sino al mundo mismo de la vida. Entonces, por ejemplo, cuando la esfera de la economía empieza a convertirse en un campo, un criterio de acción para todo el mundo, la mercantilización del mundo de la vida. Ese es el problema para Habermas. Cuando eso ya deja de estar bajo el control democrático, empieza a estar bajo el dominio
motivos puramente económicos. Y el ciudadano ya no tiene ninguna posibilidad de tomar decisiones frente a lo que consume, frente a lo que hace. Bueno, Habermas entonces dice que de lo que se trata es de retomar el proyecto inacabado o inconcluso de la modernidad, que fue obstaculizado por las vanguardias artísticas. Bueno, cierro ahí y voy a Foucault. Pues ustedes imaginarán el tremendo enojo de Foucault, ¿no?, cuando leyó el discurso de Habermas, porque, claro, era un juicio, realmente era casi un juicio de Habermas, no solamente frente a Foucault mismo, sino frente a un sector importante de la filosofía francesa. Ahí estaba involucrado Lyotard, ahí estaba involucrado Deleuze, Derrida. Y es comprensible, digamos, desde el punto de vista de Habermas, de Foucault, ese no, por dos razones. Primero, porque ese diagnóstico de la modernidad que hace Habermas es completamente ajeno, incluso contrario a la filosofía de Foucault. Ya sabemos por qué, ¿no? O sea, Foucault rechaza la idea de que haya habido una trifurcación de nada, ni una bifurcación. Foucault rechaza la idea de una unidad fundamental de la razón que luego habría sido, se habría perdido. Y lo que les resultaba particularmente insoportable a Foucault era una especie de chantaje, porque él pensaba que Habermas era como un chantajista o algo así, ¿no? Él decía, me parece absurdo pretender que uno puede juzgar a la razón, o uno puede juzgar algo de irracional, unas prácticas de irracionales, a partir de un concepto unitario de razón. Entonces, le parecía que Habermas estaba haciendo como una especie de chantaje, ¿no? O sea, se le pide al filósofo que escoja estar a favor o en contra de la razón. Es decir, estar a favor o en contra del proyecto de la modernidad. Si usted está en contra de ese proyecto, entonces se le tildará de regresivo, de neoconservador, de irracionalista, nihilista, incluso posmoderno. Y ese chantaje es algo que Foucault no está dispuesto a tolerar. ¿Vale? De otro lado, Foucault consideraba a Habermas como una especie de utopista. No creo, bueno, sabemos que no había leído la teoría de la acción comunicativa, pero había leído seguramente algunas entrevistas, algunas cosas sabía, porque en la entrevista de 1984 con Raúl Fornes Betancourt y Alfredo Gómez Noller, Foucault dice que la propuesta comunicativa de Habermas tiene un gran problema. Voy a citar de esa entrevista, dice Foucault, cito: la idea de que podrá existir un estado de comunicación de tal índole que los juegos de verdad puedan circular en él sin obstáculos, sin coacciones y sin efectos coercitivos, esto es precisamente no ver que las relaciones de poder no son en sí mismas algo malo y de lo que haría falta liberarse. Considero que no puede haber sociedad sin relaciones de poder. El problema no consiste, por tanto, en intentar disolverlas en la utopía de la comunicación perfectamente transparente, sino en procurarse las técnicas de gestión y también la moral, el ethos, la práctica del sí, que permitan en estos juegos de poder jugar con el mínimo posible de dominación. Fin de cita. Bueno, ¿esto qué significa? Pues que digamos, la idea de Habermas de que puede existir alguna situación de comunicación en donde pueda ser suspendida la racionalidad estratégica, que es en último lo que está planteando Habermas. A Foucault le parece esto absurdo. O sea, ¿cómo va a ser suspendida la racionalidad estratégica? Si la racionalidad estratégica es justo lo que habilita o lo que nos habilita para actuar socialmente. Lo que dice Foucault es que Habermas cree que hay un poder bueno y un poder malo. El poder malo es el que está atravesado por la estrategia, la racionalidad estratégica, y el poder bueno es uno que permite, o la situación ideal es donde uno puede sustraerse de la racionalidad estratégica y entablar una comunicación pura, a ver cuál es el mejor argumento, a ver quién tiene la razón.
Y dice Foucault, esto no existe, esto simplemente no existe. Esto es una utopía comunitaria inentendible. Entonces, esa es la primera razón del enojo. La segunda razón del enojo de Foucault tiene que ver con ese esteticismo al que está acusando Habermas en el discurso de Franco, ese esteticismo arcaizante. Nuevamente recuerdo el argumento de Habermas. Los filósofos postmodernos franceses acuden, dice Habermas, a las fuerzas espontáneas de la imaginación, buscando un lejano fondo arcaico e irracional que contraponen a la razón, reproduciendo así el famoso dualismo entre lo apolíneo y lo dionisíaco en Nietzsche. O sea, lo que dice Habermas es que estos postmodernos están apelando a fuerzas irracionales, por ejemplo, un fondo arcaico irracional, y oponen eso como al despliegue de la racionalidad, al que califican como voluntad de poder. Bueno, acá, ¿por qué se enoja Foucault frente a esto? Bueno, básicamente porque esto supone una ignorancia total de Habermas respecto a la obra de Foucault. Estábamos hablando de, ¿qué les dije? 81, ese discurso de Frankfurt. El primer libro de Foucault fue Historia de la locura de la época clásica, y en ese libro, ciertamente, Foucault consideraba la locura como una experiencia primaria previa a toda racionalidad. ¿Sí? O sea, Foucault sí, en ese libro, sí estaba apelando a una experiencia primaria, arcaizante, irracional, y él valoraba esa experiencia primaria. Pero después él no se retrató, sino, digamos, transformó o corrigió esta opinión en su primer libro, en 62. Cuando Habermas en el 81 le acusa a Foucault de apelar a una fuerza poética dionisíaca, bueno, estamos hablando ya de ¿cuánto? 20 años. 20 años, o sea, Habermas está acusando a Foucault de una posición que él había abandonado hace muchísimo tiempo. O sea, lo que le enoja a Foucault es el desconocimiento que tiene Foucault, el desconocimiento casi completo que tiene Foucault de la trayectoria intelectual, de Habermas, de la trayectoria intelectual de Foucault. Eso explica, estas dos razones explican, acá yo estoy contándoles anécdotas, eso explica la actitud hostil de Foucault hacia Habermas cuando este fue invitado por Paul Veyne para dictar unas conferencias en el Colegio de France en marzo de 1983. Paul Veyne, ustedes recuerdan, un amigo personal de Foucault, invita a Habermas a dar unas conferencias en el Colegio de France, y bueno, Habermas se molestó con su amigo por haber invitado a Foucault, se molestó con su amigo por haber invitado a Habermas. Asistió a la conferencia de Habermas, que fue el 7 de marzo del 83 en el Colegio de France, y lo saludó, se acercó. Esto lo cuenta Didier Eribon, el biógrafo de Foucault. Se acercó, saludó a Habermas muy amablemente antes de su conferencia, y se fue. Y cuando alguien le preguntó, se fue para su oficina, para su despacho, y cuando alguien le preguntó, oye, ¿no se va a quedar a la conferencia de Habermas? Dijo despectivamente que no tenía ganas de perder el tiempo. La sola presencia de Habermas entonces le molestaba tremendamente a Foucault. Habermas intentó entablar comunicación con él, me imagino que en inglés, y bueno, si Habermas es difícil de entender en alemán, no solo por la complejidad de su discurso, sino porque Habermas tiene algún problema en la comunicación. Me imagino a Habermas hablando inglés, ¿no? Bueno, hubo una comida, Paul Veyne organizó una comida, un encuentro ahí entre Habermas y Foucault, y parece que hablaron de cine y todo eso, pero Foucault estaba muy reacio a conversar con Habermas, no estaba interesado realmente en dialogar con Habermas, no le consideraba un interlocutor válido y jamás le perdonó su salida en falso del discurso de Frankfurt. En la entrevista con Gerard Rollet, otra vez, estructuralismo y postestructuralismo, dice Foucault, cito: sé que los americanos tienen en proyecto una especie de seminario en el que participaría Habermas y yo estaría también.
Sé que Habermas ha propuesto como tema la modernidad, pero me siento confuso, porque no sé muy bien lo que quiere decir, ni cuál es el tipo de problemas al que se alude con esta palabra, o que serían comunes a los que denominan posmodernos. Fíjense, la modernidad. O sea, Foucault no entendía qué es la modernidad. Para Foucault no existe algo así como la modernidad. Foucault era demasiado fino en sus trabajos empíricos para hablar de la modernidad, una universal. Foucault hablaba más bien, habló ciertamente de una actitud de modernidad. Ahora refiriéndose a Baudelaire, por ejemplo, la actitud de la crítica del presente. Pero esta idea de que la modernidad es una fase de la historia de la razón, que era la idea de, no solo de la primera escuela de Frankfurt, de la vieja escuela de Frankfurt, sino de Habermas, es decir, de que la modernidad es una historia, una fase de la historia de la razón y que luego viene la posmodernidad o algo así. Foucault estaba completamente distanciado de esta idea, ¿no? A él le parecía que esto era una especie de filosofía de la historia que niega la historia. Foucault no sabe qué es la modernidad, o que la modernidad es un proceso que abarca a todo Occidente, todo eso, incluso a toda la sociedad. Remitiendo solamente a Francia, Foucault no hablaría nunca de la modernidad, ¿no? Habla de la época clásica, pero no habla de racionalizaciones que abarquen la totalidad de la sociedad, ¿no? Esto para él son generalizaciones inaceptables, metafísicas. Bueno, paso al tercer punto y voy finalizando. El concepto de crítica en Foucault. Foucault es un autor crítico. Puede hablarse de una crítica en Foucault. Habermas dice que no. Habermas diría no. La genealogía Foucaultiana no opera como una teoría crítica o como algo crítico. ¿Por qué? Porque para Habermas la crítica solo es posible en tanto, digamos, apelando a la idea kantiana, ¿no? De pasar juicio, del tribunal de la razón. O sea, para Habermas solo puede haber crítica cuando existe una evaluación normativa de los procesos de racionalización social. ¿Vale? Es decir, tiene que haber unos criterios normativos que permitan al crítico criticar, es decir, distinguir entre lo que son unas manifestaciones patológicas de la razón de unas manifestaciones emancipatorias. Entonces, para Habermas, la genealogía de Foucault carece de potencial crítico porque no puede diferenciar no puede decirnos qué es lo que tenemos que hacer o cómo evaluar o qué es lo legítimo y lo ilegítimo. Foucault carece de este instrumentario y, por tanto, en Foucault no se podría hablar de una teoría crítica de la sociedad. Eso es lo que diría Habermas en el discurso filosófico de la modernidad, por ejemplo. Pero lo que Habermas ignoraba es que al final de su vida Foucault realiza una relectura de la filosofía de Kant. Y Foucault entronca su propia labor arqueológica y genealógica en la tradición crítica de Kant. Por ejemplo, en los textos que escribió sobre la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? Es un texto que escribió un año antes de su muerte. Un diálogo interesantísimo, una reinterpretación de la filosofía de Kant de la que voy a hablar en un momento. O, por ejemplo, en el año 78, en la conferencia ¿Qué es la crítica?, que presentó ante la Sociedad Francesa de Filosofía, lo mismo. Hace una reflexión muy interesante de qué es la crítica y él se presenta a sí mismo como un teórico crítico en la tradición de la Escuela de Frankfurt. Eso es muy, muy importante. O sea, Foucault mismo se coloca en la tradición crítica de la Escuela de Frankfurt. En un texto seudónimo, le gustaba mucho esto de enmascararse, ¿no? Los seudónimos. Escribe un texto con el seudónimo Maurice Florence, MF, Michel Foucault. No era muy difícil tampoco. Y empieza ese texto diciendo
Foucault sobre sí mismo, ¿no? Dice, si cabe inscribir a Foucault en la tradición filosófica, es en la tradición crítica de Kant, y podría denominarse su empresa una historia crítica del pensamiento. Dice Foucault de sí mismo. Bueno, Habermas no conoció estos textos, estos últimos textos de Foucault, sino hasta después de la muerte de Foucault. Entonces, cuando muere Foucault, Habermas escribe un texto, bueno, no sé si muy sentido, pero por lo menos un texto simpático frente a Foucault. Y lo primero que escribe Habermas es que dice que está muy sorprendido, terriblemente sorprendido, del modo que Foucault entiende su propia empresa como continuación de la teoría crítica. Y se pregunta a Habermas en ese escrito sobre Foucault después de muerto, dice Habermas, cito, ¿cómo puede ser compatible el autoentendimiento de Foucault como pensador en la línea de la Aufklärung con sus críticas precisamente a esta forma de conocimiento que es la de la modernidad? Se preguntaba, estoy sorprendido, pero ¿cómo si no entiendo todavía? Y justamente dice unas frases más adelante, quizás no lo comprendí bien. Y sí, no lo comprendió bien. Ni podía comprenderlo. ¿Por qué razón? Porque en la cabeza de Habermas no podía caber otro Kant distinto al teórico del imperativo categórico. O sea, en la cabeza de Habermas, el Kant que tiene Habermas en la cabeza es el Kant, por un lado, es el Kant de las tres críticas, digamos. ¿Sí? O sea, es el Kant que es el fundador de una ética universalista basada en principios de la razón. El Kant práctico de la razón práctica, pero también el Kant teórico. El Kant que habla de unos criterios de formación de juicios, ¿no? De juicios sobre el mundo. Entonces, Kant, ahora, ¿qué es lo que dice Foucault? Digo yo, Habermas no podía entender a Kant porque Habermas piensa, bueno, Kant es este Kant. Ahora, lo que dice Foucault es que Kant no era solo ese Kant, sino que hay dos Kants. Foucault siempre... Hay dos Kants, dice Foucault en esos textos finales. Dice, Kant no inauguró una sola forma de crítica, dice Foucault, sino que inauguró dos tradiciones críticas. Hay una doble herencia entonces de la tradición crítica de Kant. La primera forma de crítica es aquella que estudia las condiciones de posibilidad del conocimiento, crítica de la razón pura, y que Foucault llama una analítica de la verdad. Entonces, en esta primera tradición crítica de lo que se trata justamente es de mostrar a partir de qué criterios es posible elaborar juicios verdaderos sobre el mundo. ¿Vale? Esa es la primera tradición crítica. Y desde luego, en el caso de la moral también, a partir de qué criterios es posible, de qué criterios normativos es posible decir esto es bueno o esto es malo. ¿Vale? O esto es justo y esto es injusto. Entonces, Foucault llama a esa primera tradición una analítica de la verdad, pero dice, esa no es la única tradición que inaugura Kant, o sea, la crítica no se agota ahí, dice Foucault. Hay otra tradición crítica que inaugura Kant. No tenemos que buscar esa segunda tradición en las tres críticas, sino en textos menores de Kant, en textos que Kant escribió de ocasión, digamos, textos menores en el sentido de leer, ¿no? Por ejemplo, en ese famoso texto de la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Esa segunda tradición crítica Foucault la llama una ontología del presente. Y es cuando Kant se pregunta, bueno, ¿quiénes somos nosotros hoy en este presente, en este proceso de ilustración, en este presente ilustrado? ¿Qué es este presente y quiénes somos nosotros frente a este presente? O sea, es una actitud frente a la historia y frente a la historicidad de la propia época. Esta segunda tradición, dice Foucault, fue retomada por Nietzsche y por la Escuela de Frankfurt. Esa segunda tradición crítica busca determinar cuáles han sido las técnicas de gobierno que nos han convertido en el tipo de sujetos que hoy somos. Y es en esta segunda tradición crítica que Foucault escribe su propio trabajo.
bueno, no es este el momento para detenerme en detalle sobre esta lectura que Foucault hace de Kant, sino simplemente voy a concentrarme a hablarles de qué tiene que ver esto con la escuela de Frankfurt. Y yo diría, ya para terminar, yo creo que dos o tres cosas. Tres cosas. A ver, la primera, ¿qué es la crítica para Foucault? Las tres cosas tienen que ver con esto de que es crítica para Foucault. La crítica por Foucault es, en primer lugar, una manera de interrogar la historia, que sin embargo nada tiene que ver con una filosofía de la historia, como en la que desembocó la segunda escuela de Frankfurt y el mismo Habermas. Para Foucault, el opúsculo de Kant inaugura una forma de relacionarse con la historia en la que ya no se trata de preguntarse por el origen de la historia ni por sus temas, por su finalidad, sino por el presente. Es la pregunta por la actualidad. La crítica en este caso será entonces para Foucault una actividad de diagnóstico. ¿Cómo es que hemos llegado a ser lo que somos? ¿Qué técnicas, qué dispositivos, qué tipo de relaciones de poder nos han convertido en los sujetos que hoy somos? Entonces, para responder estas preguntas, Foucault dice que es necesario realizar una serie de, que llaman investigaciones histórico-filosóficas que busquen determinar el modo en que la conducta ha sido conducida y gobernada a partir de diversas técnicas. Él llama a esta forma de crítica, una analítica de los modos de subjetivación, o llamémosla también una analítica de las técnicas de gobierno. Ahora, les recuerdo lo que decíamos antes, no se trata acá de enjuiciar esas técnicas de gobierno, de pasarle un juicio normativo a partir de criterios universales. ¿Sí? Por ejemplo, decir estas técnicas de gobierno han alienado a los seres humanos, los han despojado de su esencia, los han oprimido porque no permiten que su verdadero ser emerja, los han deshumanizado, etc. Esta no es la intención de Foucault. No se trata de eso, sino de mostrar el modo en que esas técnicas funcionan. Foucault es un pragmático. Le interesa mostrar cómo funciona el poder. No si el poder es bueno o es malo, sino el funcionamiento de las técnicas de poder. El énfasis aquí no se coloca en los sujetos, sino en los procesos de subjetivación, en las técnicas a partir de las cuales la subjetividad es producida. Yo diría que esa sería como una primera forma en que Foucault entiende la crítica, es decir, una pregunta por el presente y por el modo en cómo hemos sido producidos históricamente como sujetos del presente, como ciudadanos del presente. La segunda característica de la crítica en Foucault, me parece, es el intento de mostrar los límites de lo que somos. ¿Sí? Es decir, volviendo al caso de Kant, no se trata, como en el caso de la analítica de la verdad, que es la primera tradición kantiana, de mostrar los límites de lo que podemos conocer con el fin de no sobrepasarlos. Ustedes recuerdan que era justamente la idea de Kant, ¿no? Para mostrar los límites de la razón. ¿Para qué? ¿Para qué Kant trataba de mostrar los límites de la razón? Para que no los sobrepasemos, porque si los sobrepasamos la razón cae en aporías, ¿no? Pues la idea de Kant es justamente señalar los límites de la razón para no dispararnos a hacernos preguntas que la razón no puede responder, digamos. Y en Foucault es todo lo contrario. La idea para Foucault es mostrar los límites de lo que somos para transgredir esos límites, ¿no? Para ir más allá de esos límites. Es decir, en la medida en que la genealogía muestra el modo como hemos sido producidos como sujetos, a partir de qué técnicas de poder hemos sido producidos lo que hoy somos, la crítica consiste justamente en traspasar esos límites, en poder vivir de otro modo, en poder tener formas de vida distintas, en no conformarnos con el modo en que hemos sido subjetivados, sino en transgredir esas formas de subjetivación, una especie de desobediencia vital, digamos. Es el objetivo de la genealogía Foucaultiana. Se trata de mostrar los límites de lo que históricamente hemos devenido para transgredirlos. Claro, ¿y por qué transgredirlos? Pues porque son históricos. Lo que hace la genealogía es justamente eso, mostrar que lo que somos es producto de la historia. Es decir, es contingente. Y si es contingente, ¿puede ser cambiado? Claro. Si lo que hoy somos, si lo que creemos que somos es producto de la historia, entonces
puede ser transformada. Otro mundo es posible, diría Foucault, digamos, firmaría con la derecha o con la izquierda, firmaría esta frase, todo otro mundo es posible. ¿Sí? Claro que es posible, porque somos históricos y la historia está abierta. De hecho, justamente la idea de crítica de Foucault tiene que ver con lo que Kant hablaba como la salida de la minoría de edad, Ausgang, la salida de la minoría de edad, Ausgang de la minoría de edad, salir del modo como hemos sido gobernados, de ciertas técnicas que nos han subjetivado. Entonces hay que salir, dice Foucault, jugando con esta palabra que usa Kant de Ausgang, salir de ahí. Bueno. Tercer punto, y acá sí me refiero otra vez al vínculo de Foucault con la escuela de Frankfurt. La crítica en Foucault opera como una crítica del capitalismo, pero acá tenemos que coger esto un poquito con pinzas, porque en Foucault no hay una visión totalizante del capitalismo. O sea, para Foucault el capitalismo no es eso que era para la escuela de Frankfurt, una especie de estructura racionalizada que abarca toda la sociedad, que funciona con una misma racionalidad instrumental, que opera en todos los ámbitos sociales del mismo modo. En Foucault no existe una racionalidad capitalista que englobe toda la sociedad y mucho menos todo el planeta, como dirían hoy Harding, el imperio. Lo que hay para Foucault son tecnologías capitalistas de gobierno. Esto creo que es importante entender. Foucault no habla de el capitalismo, para Foucault no hay algo así como el capitalismo. Lo que hay son técnicas capitalistas de gobierno, que son siempre racionalizaciones parciales, que se agencian, se articulan con otras racionalizaciones, que forman dispositivos, pero que deben ser siempre estudiadas en su singularidad. Es decir, a diferencia de la escuela de Frankfurt, que debido a su impronta hegeliana tiende a hablar de una lógica del capitalismo, de la lógica del capital que opera con independencia de las prácticas sociales, no hay tal cosa en Foucault, no hay en él una sustancialización del capitalismo ni una concepción universalizante del capital. Lo cual no significa que no pueda hablarse una historia del capitalismo. Él habla en textos, por ejemplo, como El nacimiento de la biopolítica, él habla del capitalismo, pero desde el punto de vista de las técnicas de gobierno. Por ejemplo, él habla del liberalismo como una técnica de gobierno, del neoliberalismo habla Foucault como una técnica de gobierno, pero él no remite estas técnicas del liberalismo y del neoliberalismo a una razón capitalista sustancial de la cual derivarían esas técnicas, sino es lo que mira como un historiador y como un pragmático es el funcionamiento de esas técnicas. Bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí para dar tiempo a podamos conversar un ratito. Muchas gracias.